Muy bien, jueves 29 de agosto, vísperas de una tormenta, dicen, y veremos que, no sé si el ¿Cómo, pronóstico se mantiene, no parece, pero cómo bueno. se llama la tormenta? Creo que rosa, pero no estoy seguro. Santa Rosa. Muy bien. Rosita. Rosita. Bueno, a veces es rososa, depende del tamaño. Vamos a conectarnos con nuestro nuevo libro. Leímos Bereshit, leímos Shmot, Génesis, esto, y ahora nos toca el tercer libro de la Torá. En el primero encontramos la creación del mundo, la historia del paraíso, la expulsión, vimos el diluvio, la torre de Babel, y después la historia de los patriarcas de Israel. Vimos la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, con parte de la historia de Yosef. Ese fue el primer libro. O sea que en el primer libro de la Torá, Bereshit, nosotros encontramos la creación del mundo y el inicio del pueblo judío a través de una persona y después de una familia. Nosotros terminamos el libro de Bereshit, de Génesis, con la historia familiar de esto nuevo que se llamaba judaísmo. Éramos una familia o un grupo de familias. Empezamos Éxodo, Shmot, el segundo libro de Torá, y cuando empezamos el segundo libro de Torá, leímos cómo ese grupo de familias se transformó en un pueblo, que es un proceso largo. Ese pueblo primero creció en número, después fue esclavizado, se nos torturó, se nos exigió mucho trabajo, se nos complicó la vida, hasta que apareció una persona que vino a rescatarnos, que primero se salvó ella, esa persona, fue rescatada de las aguas, Moshe, Kimishitiu Minamaim, fue rescatado de las aguas, y esa persona rescató al pueblo de Israel a través de las aguas. Nos sacó de Mitzrayim a través de las aguas del Yam Suf. Entonces, el segundo libro es la transformación de un grupo de familias en un pueblo con 12 tribus. Y ese pueblo con 12 tribus sale de la esclavitud, se dirige al desierto y allí recibe la Torá y los mandamientos. En la Torá están las mitzvot. Está la entrega de la Torá y de los mandamientos. Pero para poder cumplir con los mandamientos y con la Torá, hubo que construir un Mishkan, un tabernáculo portátil. Y hubo que ungir a un rol especial llamado Kohanim o sacerdotes. Bueno, de eso nos habló el segundo libro de la Torá. De la salida de Egipto, transformándonos en un pueblo, de la travesía en el desierto, de la subida al Ar Sinai doble, porque fracasó la primera, ¿se acuerdan? Y la construcción de ese tabernáculo, Mishkan, y del comienzo de los Kohanim a oficiar como sacerdotes. Bueno, estamos listos para el tercer libro. El tercer libro se llama Vaikra o Levítico. ¿De qué va a hablar Vaikra? ¿De qué habla Levítico? Bueno, Levítico va a hablar de las leyes de los levitas, básicamente. Los levitas son la tribu de la cual vienen los Kohanim, los sacerdotes. O sea que vamos a tener todas leyes vinculadas al trabajo de los Kohanim, de los sacerdotes. ¿Alguien sabe cuál es el principal trabajo de los Kohanim? Vi que Tommy movió los labios, que está muteado. Escucha. ¿Alguien sabe? No me animo, porque cuidar el templo ¿Cómo se lo cuidaba el templo? ¿Se lo cuida para qué? no me sale Para la hacer palabra, para hacer los, los sacrificios. los ritos, no quiero Claro. decir. Eso, los Kohanim eran los encargados del Limpiar. ritual de la vida judía. Y el ritual de la vida judía, básicamente en esa época, como dijo María, es los sacrificios, los korbanot. De eso vamos a empezar a hablar a partir de ahora. Nosotros vamos a estudiar, a leer
toda la primera mitad del libro de Levítico Baikra, que vamos a saltear bastante, explica y habla de los Kohanim, de los Korbanot, perdón, de los sacrificios que hacían los Kohanim, sacerdotes. Toda la segunda mitad habla de un montón de leyes fantásticas de ética y de moral. Entonces, se llama el libro de los levitas, pero también tiene moralidad y ética. Entonces, hay una primera parte de santidades y una segunda parte de moralidad y de ética. Y en la parte de santidades hay un capítulo especial dedicado a nuestra comida. Las leyes de Kashrut están en este libro. Es parte de la búsqueda de las santidades. Entonces, vamos a leer y vamos a estudiar Kashrut también en este libro. Pero en el corazón, en el medio, en la mitad del libro, está para mí el capítulo más importante. Bueno, no se puede decir esto, pero uno de los pasajes más importantes de la Torá. Y dentro de ese capítulo del medio, en la mitad del capítulo, por ahí perdido, hay una frase que quizás sea la que resume y encierra toda la sabiduría de la Torá. ¿Cuál es la frase que está en la mitad de este libro que resume la Torá entera? ¿En qué capítulo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, Armando. Muy bien, Armando. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Frase que algunas personas le atribuyen a Jesús. Debo decirles que está en la Torá, en la mitad de la Torá, y la vamos a leer en este libro. Para otras personas, esa frase está en los 10 mandamientos. Ninguna de las dos es correcta, está en la Torá, pero está en este libro, y ya lo vamos a leer cuando llegue el momento. Así que de esto se trata. Les conté qué significa Levítico, viene de Levita, de los levitas, y por qué Baikra. ¿Por qué se llama Baikra el libro? Escribir, hay que ver. Actualmente es la primera palabra. Esa es la respuesta, Tommy, porque así empieza. Sí, sí. Esa es la respuesta. Así empieza. Baikra y llamó. Licró, anicoré, soleo, o yo llamo, depende de cómo esté escrito. En este caso es y llamó. Baikra. Así que si están listos, comparto, porque a mí me gusta compartir. Así que comparto pantalla, porque compartir es majané, es amistad. Bueno, compartí la pantalla y ahí arrancamos. Baikra y llamó él a Moshe, quien es el Dios, y le habló a Adonai desde la tienda de reunión diciendo: amigos, hay que estar atento a cuando te llamen. Si te llaman y vos no respondés, no es excusa. Si te necesitaban y te llamaron y vos no escuchaste, es grave. Entonces, Moshe fue Moshe porque siempre estuvo atento a que lo llamen y lo necesiten. Y a veces nos pasa que estamos un poco cansados o un poquito más cerrados al otro y pensando más en nosotros y no escuchamos. Ay, ¿necesitabas ayuda? No, ni me di cuenta. Ay, ¿estabas mal? No, no, la verdad que no, no me fijé. Es grave decir eso. Y a veces lo decimos con mucha liviandad, con mucha facilidad. Vaikra y llamó significa que hay que estar atento a los llamados. Nos van a llamar, siempre nos van a llamar. Siempre hay alguien que nos necesite. Y el que nos necesite y nos llame, que nos encuentre. Porque si no nos encuentra puede ser grave. Y está bueno estar atento. Entonces, y llamó él a Moshe, nos llamó desde la tienda de reunión, desde el Mishkan, de este lugar nuevo que están inaugurando, que están construyendo. ¿Se acuerdan? Terminamos otro libro con la construcción de este lugar. Bueno, desde allí llamó, convocó, reunió Dios a Moshe
y le dijo, habla a los hijos de Israel y habrás de decirles, una persona de vosotros, cuando acercare un sacrificio ante Adonai de animales, de vacunos y de ovinos, habréis de acercar vuestros sacrificios. Bueno, de esto vamos a empezar hablando, de los corbanots, de los sacrificios. Antes tengo un chat, a ver qué Las dice. ofrendas, corbanot, Pero no está la respuesta INENI. ¿Quién era el INENI como respuesta serial, Tommy? Abraham. Sí, sí, vos dijiste que solo, pero hay alguien más, me parece, ¿no? Mm. Alguna vez más está, pero el que siempre respondía INENI era Abraham. estoy. Moshe y Dios hablan todo el tiempo. Ah, no necesita responderme. Claro, hay un llamado, se acerca, le dice, bueno, vamos a hablar de este ritual nuevo que van a practicar en este lugar nuevo que están inaugurando. Nos va a explicar cómo se hace. Pero como vamos a hablar ahora medio rápidamente cómo se hace, les quiero explicar en qué consiste el ritual, para qué se hace y por qué se hacía. ¿Todos se imaginan cómo era un sacrificio? ¿Tienen alguna idea más o menos de cómo se puede hacer? ¿Alguna vez vio una imagen o una película que muestre cómo era un sacrificio de un animal? Yo Bueno, no. era horrible en términos nuestros de hoy, sanguinario, porque obviamente era un ritual que tiene 3.000 años de Cortaban historia. la, ¿Cómo? cortaban la cabeza. Era un desastre, volaba la sangre, las tripas, era una cosa... Bueno, porque era de otra época. Entonces, cuando uno ve un ritual que ya no es tolerable para nosotros, hay que entender cuál era la razón de ser de ese ritual para ver con qué habría que reemplazarlo. Entonces, lo que yo les quiero contar es cuál era la razón de ser. Entonces, sacrificio en hebreo se dice korban. ¿Alguien sabe de qué palabra en hebreo viene corbán o qué palabra en hebreo está ahí en el yoresh, en la raíz de esa palabra corbán, para entender cuál es el objetivo, cuál es la meta del corbán, del sacrificio? ¿Alguien sabe qué palabra está dentro en hebreo o no? Bueno, ahí adentro la palabra de corbán es karob. La raíz, el yoresh es karob. ¿Alguien sabe qué significa karob en hebreo? No. ¿Alguno de los... Caro, ¿Cómo? caro. No. Caro se dice yakar en hebreo. Karob es cerca. Ah, sí, sí. Contrario de Rajok. Karov es cerca, Sí, Rajok es lejos. lejos. Entonces, ¿qué significaba el sacrificio? Es el intento de una persona de acercarse a Dios. Era la manera, el camino en la antigüedad para acercarte a Dios. ¿Y cuál es la lógica? Bueno, lo que hay detrás de esto, la primera, vamos a hacerla más profunda, pero la primera, vos me invitás a tu casa o vos cumplís años y yo voy. Y yo te quiero decir que para mí vos sos importante. A mí, que vos me invites o que yo me quiera acercar a tu casa, me es importante a mí. Entonces, si yo voy a tu casa porque para mí es importante, ¿qué hago? Bueno, te llevo un regalo. ¿Qué? ¿Te voy a sobornar? No, te quiero decir que me importás. ¿Y cómo te digo que me importás? Mira, una buena manera de decir que me importás es agarrar algo que yo podría usar para mí y decir, ¿sabes qué? Esto que es mío y yo me lo podría usar para mí, te lo obsequio. Disfrutalo vos. Yo lo resigno para dártelo vos. Eso es un regalo de cumpleaños. O eso es un regalo cuando te invitan a tu casa, a la casa y vos llevas algo. Es eso. Le querés decir al otro que el otro te importa y que no es que, qué bueno, me saqué una comida encima, me invitaron a comer. Es, vos me estás invitando a comer o vos me estás invitando a tu cumpleaños y para mí está buenísimo y yo te quiero dar algo a vos por lo que vos estás haciendo por mí. Entonces,
lo primero que hay atrás del corbán es que era un regalo, una ofrenda de la persona para manifestar lo importante que era Dios en su vida. Y si vemos en la... ¡Upa! ¿Está estudiando el gato Torá? Y si pensamos en la antigüedad, lo importante que eran los animales, vamos a descubrir que era una forma muy importante de decirle a Dios lo relevante que era en tu vida. No le llevaban algo chiquitito, no compraban algo menor, llevaban un animal. Y el animal era caro y era importante. Entonces era una manera de decirle a Dios, vos sos muy importante para mí. Y entonces por eso ofrendaban, llevaban, regalaban un animal. Que por supuesto se hacía un ritual y demás, pero después se comía. Era un asado. Y ese asado era llevado por una persona que quería mostrar que se quería acercar a Dios y lo hacía haciendo una comida para mucha gente. De ahí comía el Cohen, comían otros Kohanim, comían las que vinieron conmigo, comía mucha gente. Esa era la forma de transmitir algo. A ver que tenemos un chat acá. Eh, Espero que no sea en un matadero. Esto no sé a qué se refiere. Me revuelve la panza. Bueno, aquí dice habría que elegir el mejor, ¿no es así? Sí, habría que elegir el mejor. En realidad hay reglas. Depende el sacrificio, tiene que tener un año o 3 años o lo que fuera, el tamaño. Hay reglas y demás, ¿no? Pero era algo, claro, como en la Pachamama, que uno va y lleva ofrendas. Es la misma lógica, pero quiero que vean todos los simbolismos que hay atrás de todo esto. Pero por supuesto tienen que entender que en la época en la que esto se hizo, no existía ser vegetariano, ¿sí? Estamos hablando de otros tiempos. Y hace 2000 años que el pueblo judío no hace más sacrificios. 2000 años. No es una práctica ni cercana en el tiempo. Es una práctica muy antigua, muy arcaica, que se abandonó hace mucho. Entonces, Perdón, ¿cuándo se abandonó esto? en la destrucción del segundo templo en el año 70. O sea, hace 1956 años, si no dice más, no, creo que sí, 1956 años más o menos, Sí. se terminó los sacrificios. Y cuando se destruyó el primero, hace 2500, hubo un tiempito que tampoco pudimos hacer, como 80 años. Pero después se reconstruyó el segundo, volvimos a hacerlo. E hicimos hasta hace casi 2000 años. ¿Tommy? Quería preguntarte, porque acabamos de participar el 1 de agosto activamente, de casualidad, La en la Pachamama. Pachamama, y es muy interesante, pero es un modelo de sincretismo, porque mezclan lo Claro. religioso, y quería preguntarte si aquí pasaba, aquí, allí, allá, lejos, lo que estamos leyendo, pasaba lo mismo. Bueno, lo más probable es que sí, y que existiera una práctica arcaica del ser humano de ofrendar animales. Lo que hace el judaísmo siempre es tomar esas prácticas y resignificarlas. En su versión más primitiva, el hombre mataba un animal como invitando a Dios a comer. Entonces, si el humito subía, es que Dios estaba comiendo también, o que el olor de ese humito le llegaba a Dios de ese asadito y, ¿se entiende? Seguramente esa práctica era primitiva, pero el pueblo judío la resignifica. Entonces se le explica por qué hay que hacerlo, qué tipo de animal hay que llevar, cómo es la práctica y todo eso. Son un montón de reglas que no vale la pena estudiar porque no se hacen más. Pero sí quiero enseñarles algo importante, y es que cuando mucha gente pide que venga el Mashiach, como si fuera algo eh, todo bueno, lo que pide es que se reconstruya el templo y que se vuelvan a hacer sacrificios. Y si ustedes agarran a un ortodoxo
o a un jabad, que algunos admiran mucho, yo no, y le preguntan, si es honesto, les va a decir que ellos esperan volver a hacer sacrificios de animales. Y yo no quiero hacer eso. Perdón, te hago una consulta respecto de el tipo de animal. Si bien nos imaginamos que debe ser un animal de cuatro patas grande, también podrían haber sacrificado un pollo, una gallina. Sí. Paloma. Sí, sí, había Eso no diferentes lo niveles. hacen. No, no mezclemos, esperen, vamos de a poco. Había diferentes niveles de sacrificio en función del poder adquisitivo o de la transgresión o de la razón por la cual uno estaba haciendo ese sacrificio, esa ofrenda. Entonces, incluso había ofrendas que eran vegetales, ya lo vamos a leer. Ahora, cuando leamos, vamos a ver qué tipo de animal está estipulado de acuerdo al tipo de sacrificio, de ritual que vos querés hacer, el animal es determinado. Ahora, si no tenías plata, podías hacer una ofrenda vegetal para hacer lo mismo que no podías hacer no podías comprar ese animal tan caro. Lo que Eva dice es otra práctica judía que se llama capará, que no es un sacrificio, que no es una ofrenda, que es otra cosa, que es Ah, pedir perdón y pedir perdón donando el valor de comida. Como se comen los pollos, alguien hacía un ritual de que lo malo que me tiene que pasar a mí se vaya en esto que yo estoy donando, que esto sea el precio que pago para pedir perdón, y entonces hago un ritual y dono la gallina para que se haga comida para pobres. Y por eso existe capará. Eso algunos muy observantes lo siguen haciendo. Mm. Nosotros lo reemplazamos por la donación para la comida. No hace falta hacer sufrir una gallina o un pollo. Hace falta donar comida para pedir perdón. Entonces mantenemos la esencia y cambiamos el modo, la manera. Entonces lo que les decía es que la práctica del sacrificio es una práctica que fue, en nuestra opinión, del movimiento Masortí, los judíos no ortodoxos liberales, fue una práctica muy buena y muy valiosa hace 3000 años y ayudó a muchos judíos a acercarse a Dios honestamente, pero que hoy hay que dejarla de lado y no esperar que vuelva y no desear que vuelva, porque Mm. hoy la cultura humana o la evolución del ser humano nos llevó a entender que los animales no están acá para sufrir y que no debiéramos hacerlos sufrir y que hoy entendemos, porque crecimos como especie, que hay otras formas que lo pueden lograr. ¿Vieron cuando un chico es chiquito, no tiene la capacidad de abstracción? Entonces, háblenle a un chico de 4 años y pídanle que imagine algo con capacidad de abstracción, no va a poder, no puede. Necesita una evolución, una maduración, un paso del tiempo que le permita entender algunas cosas. Bueno, los pueblos pasa lo mismo. En el origen quizás no teníamos la posibilidad de entenderlo de otra manera, entonces todo era bien gráfico. ¿Querés traerme un regalo? Traeme un animalito. ¿Querés mostrar que querés acercarte a Dios? Regalá un animalito. Y se hacía un ritual bien gráfico para que la gente lo pueda entender e internalizar. Bueno, en algún momento el ser humano evolucionó, maduró, creció, mejoró. Y entonces el corbán, el sacrificio, se reemplazó por dos cosas: tefilá y tzedaká. Yo hacía el ritual para acercarme a Dios con un animalito. Bueno, hacelo rezando con la palabra. No, pero además me costaba plata. Yo traía un animal y lo donaba. Bueno, doná. claro. Entonces, con la tefilá y con la tzedaká, con el rezo y con la donación, podemos cumplir el mismo objetivo que cumplíamos antes. ¿Por qué? Y porque si yo te quiero pedir algo, lo lógico es que también esté dispuesto a dar. No pedir, sino te pido y te doy algo a cambio. Y entonces la lógica es, como yo te voy a pedir algo, Dios, para mí, yo voy a dar algo de mí para los que no pueden. Por eso es la acá. Porque yo necesito mostrarte que lo que te pido es importante para mí. Tan importante que estoy dispuesto a dar algo de mí para pedirte esto.
Pero Bien. la acá no es dar por dar porque uno es solidario sin pensar que tiene que recibir algo a cambio. Sí, por supuesto que cuando cumplís con la tzedaká como mitzvah, es desinteresadamente. Pero aparte, vos podés hacer una donación porque estás, por ejemplo, cuando vamos al cementerio a hacer un entierro, le pedimos a Dios en la oración, El Malé Rajamim, en la oración que decimos en el cementerio, le pedimos a Dios que reciba a la Neyamá de la persona que murió y la una a la vida eterna. Y le decimos en la oración, como yo hago esto, como yo te pido esto, me comprometo a hacer actos de bondad en memoria de la persona muerta. Entonces, hay una de acá que tiene que ver con cumplir con el 10% que donás desinteresadamente, pero por otro lado, hay una de acá que tiene que ver con que estoy pidiendo algo, quiero algo a cambio. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Entonces, si tenemos este ritual en este nivel, vamos a ir un paso más profundo. Y ese paso que uno da es el paso que estoy dando clases. Gracias. Ese paso que uno da, ese paso que uno está dando, eh, es decirle a Dios, mira Dios, yo soy un ser humano. Y como ser humano, tengo dos instintos. Tengo un instinto para el bien y un instinto hacia el mal. Y yo como ser humano, escucho los dos. Y siempre quiero escuchar al instinto al bien. Pero a veces me gana mi instinto al mal. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. En el primer hombre, podríamos decir que se llama Adam, el instinto al bien es la Aleph de Adam, que es Dios. La Aleph es uno, es Dios. Entonces, Adam tiene una parte que es instinto al bien, que es la imagen de Dios. Pero Adam también es Dam, Aleph más Dam. Dam es sangre. Y la parte de sangre es el instinto animal, porque eso es lo que compartimos con los animales. El ser humano tiene una parte que es imagen de Dios y una parte que es a imagen y semejanza de los animales. Eso somos como ser humano. Entonces, cada vez que yo me comporto bien y escucho a mi instinto del bien y hago las cosas bien, es porque estoy desarrollando mi parte a imagen y semejanza de Dios. Cuando escuché la tentación, cuando escuché lo que está mal, cuando escuché la serpiente, ¿se acuerdan de la serpiente del comienzo de la Torá? Cuando escuché a la serpiente, me dejé ganar ¿verdad? por el instinto al mal, o sea, por mi parte animal. Entonces yo entiendo que voy a mejorar si mato a mi parte animal. Yo tengo que derrotar, vencer, matar a mi parte animal. Entonces, cuando hago un sacrificio, simbólicamente estoy tratando de matar a mi parte animal. Y esto es el simbolismo del Corbán. Por eso yo podría hacer lo mismo sin matar a ningún animal. Si yo entiendo este mecanismo y hoy el ser humano evolucionó y tiene una conciencia tal que le permite entenderlo, si yo lo entiendo, si yo lo comprendo, entonces no hace falta que pobre animalito haga un acto para que yo lo entienda. Lo puedo entender sin matar a ningún animal. Entonces la propuesta judía superadora es vení al templo y entendelo, superate, derrotá a tu parte animal simbólicamente y hace actos que reparen lo que hiciste mal. Entonces hoy en día apostamos a la téfila y a los actos de bondad para superar lo que hicimos mal. Y ya no hace falta llevar un corbán, un sacrificio. Aparte porque está prohibido, porque el único lugar que va a poder ser usado para hacer corbanos, sacrificios, es el templo de Jerusalén. No se puede en ningún otro lugar.
Esa fue la razón por la cual los interrumpimos hace 2000 años. Tenemos una pregunta por chat. ¿No es una respuesta facilista? ¿El psicoanálisis reemplazaría al Corbán? A ver, Tommy, explayate un poquito más. Bueno, la segunda es un poco una butad, es un chiste, medio chiste. Pero la primera es, me parece que, te pregunto, decir, y bueno, cuando yo hago algo mal, y bueno, lamento, es mi parte mala, flaco, aguantala. En ese sentido lo quiero decir. Pero por eso, justamente no es aguantarla. Como hice algo mal, ahora tengo que Reparar. reparar y corregir eso que hice mal. Y eso hay que pagarlo. Entonces, no digo, viste que había un presidente que decía, sorry, mala mía. No digo sorry, mala mía. Digo, Tommy, te hablé mal, te falté el respeto. ¿Sabes qué? Me voy a tu casa, te voy a llevar un regalo para mostrarte con mi tiempo y con mi plata que lo que yo hice estoy arrepentido. Entonces me saco cosas mías, que es mi tiempo y mi dinero, que son lo más valioso que tengo, mi tiempo, y una cosa más, el dinero, y me voy a tu casa y te pido perdón y te lo llevo y te lo regalo y te pido perdón. Entonces mi palabra y mi acto siguen cumpliendo la misma función que antes era el sacrificio del animal. Ok, ¿puedo interrumpir? Obvio. Dos cosas, después en privado te paso mi dirección. Eh, el, no quiero herir susceptibilidades, que nadie se siente molesto, pero me hacía acordar a cuando, no nosotros, pero otra religión te dice, bueno, rezá 100 Padre Nuestro y ya está. Pero fíjate la diferencia. Acá no tengo que rezarle a Dios o cosas. Tengo que repararle a la persona que le falté al respeto. Esa es la diferencia. Porque, Tommy, la alternativa es creer que es mejor un mundo que no tiene perdón. ¿Sabes qué? ¿Te portaste mal? Te pongo el Maguen David, porque no la cruz. Te hago el Maguen David y no te veo más. Y así podríamos vivir. Te quedas solo. Nadie es perfecto. Nadie nunca se equivoca. Tommy, te voy a decir algo. Hasta los yeques se equivocan de vez en cuando. Entonces, como el error es parte de la vida, como la equivocación es parte de la vida, no podemos exigirle a la gente que sea perfecta. Tenemos que pedir a la gente que sea perfectible. Y ¿sabes qué? En ese camino te vas a equivocar y cuando te vas a equivocar hay un ritual para que vos puedas reparar lo que hiciste mal y volver al camino de la perfección. Ahora, si cada 15 minutos te estás equivocando, es una cosa. Ustedes saben, hay cosas con esto buenísimas. Vos, con lo que haces después de un error, podés cambiar tu pasado. Mm. Hay gente que dice, no, yo no puedo cambiar el pasado, yo puedo cambiar mi futuro. No, podés cambiar tu pasado. Te doy un ejemplo. Supongamos que yo fui a tu casa a pedirte perdón y te llevé un regalo para decirte que me perdones. Y vos sos tan bueno que me decís, sí, Fabi, te perdono, vení, pasá, tomate un tecito. Entonces me haces sentar en tu living y te vas a la cocina a prepararme un tecito. Y yo miro alrededor de tu living y veo que te dejaste la billetera arriba de la mesita. Y yo miro que estás en la cocina, la abro y como vos siempre estás con cambio chico, veo que tenés $5.000. Entonces me los pongo en el bolsillo. Tomamos el té y me voy, ¿no? ¿En qué me convertí? En un chorro. Depende qué haga después. Ah, Si bueno, pero yo después llego a mi casa y me agarra el cargo de conciencia o me doy cuenta de lo que hice, vuelvo y te devuelvo la plata y te pido perdón y te cuento lo que hice y te lo devuelvo y te pido perdón y te pago los intereses del tiempo que demoré en volver, si es que fuera mucho tiempo. Entonces transformé mi acto en un error. claro. Si yo no vuelvo y pasa el tiempo y no te lo digo y pasa el tiempo y me lo quedo, transformé ese acto en un robo. Yo con mis actos cambio mi pasado.
Y esa idea surge de los korbanot. El corbán te permite trabajar sobre tu pasado. Y como te dije antes, uno no es una foto, uno es una película. Entonces, bueno, vos podés decir, ay, qué fácil pedir perdón. Bueno, pero si yo te pido perdón una vez cada 7 años, es que estoy tratando de mejorar como persona. Si yo te pido un perdón una vez cada 7 minutos, soy un piola que no le hago. Entonces, sí, va a haber ¿Por qué? Porque el verdadero perdón judío se da cuando yo hice algo malo, lo reparo, pido perdón y después, frente a la misma situación, no vuelvo a cometer el mismo error. Y ese es el proceso completo. Entonces, suena fácil, pero no es fácil. Lo que suena es humano y real. Nuestros personajes de la Torá no eran perfectos. Entonces, cuando vos te equivoques, no pienses que sos el peor del mundo. Como recién decía María, no sos un ladrón. Cometiste un robo. No es lo mismo. No es tu esencia. Es un acto. Tenemos que entender siempre esto. Ahora, la sumatoria de tus actos forman tu esencia. Pero no un acto es tu esencia. Un acto es un acto. La sumatoria de los actos conforman tu esencia. Entonces, yo no soy un ladrón. Yo robé una vez. Pasa que Tommy me lo dejó ahí servido, me dejó $5.000 ahí a la vista. Pero robé una vez y tengo la posibilidad de cambiar ese pasado y transformarlo en un error. O tengo la posibilidad de cambiar ese pasado y transformarlo en un robo. Porque no me arrepentí, porque no te lo di, porque no te lo devolví y porque me hice el gil, que me sale bastante natural. Bueno, esa es parte de la esencia de lo que vamos a entender en la lectura de los Korbanot. ¿Sí? Tiene que ver con estas cosas, con darnos cuenta de que uno puede equivocarse y reparar, que uno puede hacer algo mal y volver a acercarse. Por eso la palabra Korban es importante. Dice un relato jasídico que todos tenemos una soga que sale de nuestra cabeza hacia Dios. Cuando transgredimos, cuando cometemos un error, cuando hacemos algo mal, esa soga se corta. Cuando reparamos, cuando corregimos, Dios hace un nudo y vuelve a conectar la soga con él. Entonces, fíjense qué interesante. ¿Quiénes están más cerca de Dios? Los que nunca Los se que equivocan cometen errores. o los que cometen errores y los reparan. Entonces, hay una frase jasídica que dice que donde llegan los pecadores que reparan sus errores, no llegan los justos. Claro. Es como una mirada muy provocadora. O sea, ¿es mejor equivocarte y reparar que nunca equivocarte? Y la respuesta es, no existe el que nunca se equivoca. Lo que nos diferencia no es si te equivocas o no te equivocas. Lo que nos diferencia es si reparas o no reparas. Aunque seas yeque, te equivocas igual. Sépanlo. Bueno, ¿Qué es Yeket? yeque es judío Alemán. alemán. ¿Cómo? Judío alemán, como Ah, Tommy, por eso le dije, porque el yeque es como que es muy frío, muy ordenado, muy prolijo, y entonces hacen todo bien y nunca se equivocan. Yo, digamos, disiento en esa calificación No, de... no, es un no, no es literal. Ah, está bien, está, ok. No, es como por eso lo hago como chiste, no, no me tomen en serio. No. No, Yo la acepto. no. No, Yeke es el judío alemán, saco, se decía Yeke, y como eran No, formales, se decía yaque. bueno, Yake, Sí, Pero yaque por el es yaque, saco en alemán. por eso. Y añade ahí que eran formales, que eran así como, ¿y la judía alemana cómo se llama? depende. Es Hay que yaque es una palabra neutra, me algunas se parece. Ah, ¿es llaman, neutra? algunas se llama Eva, Ah, depende. por eso te digo, yo no quería decirlo, pero No, Yeke es inclusiva, es con E.
Bueno, entonces volvamos un poquito al texto. Entonces, si holocausto fuere su sacrificio de animales vacunos, macho, sin defecto, habrá de acercarlo a la entrada de la tienda de reunión, habrá de acercarlo por su propia voluntad ante Adonai. Entonces acá dice dos cosas muy importantes, ¿no? Bueno, tres cosas muy importantes. Macho, sin defecto, por propia voluntad. ¿Qué significa que sea macho? Que es más caro. El macho es más caro. Vayan a la rural y vean a cuánto se vende un toro y a cuánto una El vaca. cemental. Sea, el macho es más caro. Sin defecto es más caro. Mm. ¿Está bien? Ujú. Tiene que ver que si vos vas a dar algo, tenés que dar algo de valor. Si yo te quiero demostrar que vos me importás, no te puedo dar algo que me encontré en la calle. Si yo te llevo un regalo de cumpleaños y vos te enterás que yo eso lo encontré o me lo regalaron a mí, ¿tiene el mismo valor que si yo te llevo un regalo que te compré? No tiene el mismo valor. Ah, Sea, yo me ocupé, usé mi tiempo, no hay nada más valioso que el tiempo. Fui al negocio, lo elegí, lo compré, lo traje, pensé en vos, dije, esto es lo que esa persona, entonces me tomé el tiempo y te lo doy. No es lo mismo. Mirá, me trajeron esto y yo no lo como, así que te lo traje. Está bien, me regalás algo igual, pero no tiene el valor que decir, ¿sabes qué? Yo sé que a vos te gusta esto. Fui, lo busqué especialmente porque sé que a vos te gusta y tomá, te lo regalo. Tiene otro valor. No digo que esté bien o mal, tiene otro valor. Entonces, esa es la idea. Buscar que tenga valor lo que estás dando. Mucha gente dona lo que va a tirar. No es lo mismo. No es donación. O sea, si yo me voy a mudar y en la nueva casa no tengo tanto lugar, y entonces estos libros que tengo acá atrás ya no los necesito más porque no me entran, no tengo cómo hacerlo. Entonces llamo a una institución y le digo, tengo muchos libros para donar, ¿me los venís a buscar? En realidad estoy pidiendo que me vacíen la casa gratis. No estoy pidiendo, que no estés en una donación. No, pero tengo un montón de libros que son buenísimos, los querés, te los dono, te los dono. ¿Me los das a buscar? ¿Entienden? La donación tiene que ser algo que esté en buen estado, por eso es sin defecto. No, yo tengo el ganado y hay una vaquita que está por morirse porque la lastimaron, bueno, te traigo esa. ¿Se entiende? Tiene que ser algo macho, sin defecto. Pero lo más importante, es voluntario, no es obligatorio. Cuando quiero reparar, yo decido que lo quiero hacer. Si es obligatorio, no hay pedido de perdón. El pedido de perdón, buenas, ¿cómo va? Tenemos acá una compañera nueva, y bueno que se ha sumado. Estamos justo para hacer un asadito, a ver si. Bueno, de eso veníamos hablando. Bueno, entonces, las condiciones del animal tienen que ver con esas cosas, con que sea valioso. Como les dije antes, si no tenés dinero, hay alternativas. No es un tema elitista. No es que solamente pueden pedir perdón los millonarios. Todos pueden hacerlo. Pero si vos tenés una buena situación, tenés que comprar un animal con estas condiciones. No podés, ya van a ver más adelante que va a haber dos opciones, hay cosas más económicas. Siempre está la posibilidad. Nadie puede. ¿Tienen pescado? Ah, ¿a qué hora llego? Entonces, tipo 8, 8:30, ¿estamos para comer? Ya, perfecto. Bueno, pero ya me gusta acompañado con algo, ¿eh? No, pescado solo no. Está bien, estoy acompañado por ustedes, pero aparte algo más, hacer tu purecito, algo, ponerle algo. Digamos, Bueno, eh, mire que entonces, volvemos al texto. Apoyará su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiar por él. Con esto vamos a cerrar el encuentro de hoy. El animal viene a ocupar mi espacio. Yo hice algo malo, pero lo quiero transferir. Quiero hacer que eso que yo hoy estoy cargando como culpa lo pueda pasar. Entonces me conecto con ese animal para que se lleve el peso que estoy llevando. Entonces lo que les quiero decir, amigos,
es que a veces cargamos en la vida mochilas muy pesadas. Vas por la vida con algunos errores que cometiste y los llevas con vos a todos lados. Y hay un momento de la vida en que tenés que darte cuenta que eso no te favorece en nada, al contrario, te enferma, te angustia, te preocupa, te quita salud, felicidad. Tienes que sacarte esas cosas. Ahora, no es cuestión de sacártelo como diciendo, ¿qué me importa? No me importa lo que dice, lo saco de encima. No, lo quiero reparar para poder sacármelo bien, con, con valor, no con un desprecio. Entonces, yo les voy a decir lo que yo creo de esto. ¿Vieron la música estéreo? ¿Cuál es la diferencia entre la música estéreo y la música mono? La música Escuchas estéreo todo. es que hay dos sonidos que te llegan. Hay dos parlantes que producen un sonido. Bueno, yo creo que el judaísmo es una música estéreo. Y hay dos mensajes que hay que escuchar al mismo tiempo. El mensaje del Cohen, lo que estamos leyendo acá, el sacerdote, el mensaje del Cohen y el mensaje del profeta. ¿Qué dice el profeta? El profeta dice, o Moshe en este caso, sé buena persona, no hagas las cosas mal. No mientas, no robes, no insultes, no te escapes, no cometas adulterio, respeta a tus padres, respeta a Dios, come kasher, hace las cosas bien. Vení todos los jueves a la clase de Fabi. Eso dice el profeta, ¿no? Que hagas todo bien, que hagas todo bien, que hagas todo bien. ¿Qué dice el Cohen? Bueno, no hiciste algo bien, repáralo, corregilo. No viniste a la clase de Fabi, invitar a un asado. No fuiste a la casa de tu amigo, llevar un regalo y pedirle perdón. No fuiste, le mentiste a tu abuela, bueno, andá y cená pescado con ella. O sea, hay un ritual que puede permitirte reparar lo que hiciste mal. Pero si vos escuchás solamente este ritual, te pasa lo que decía Tommy. Ah, bueno, es muy fácil. El desafío judío es que escuches los dos mensajes al mismo tiempo. Tengo que ser bueno, pero si me equivoco hay reparación, si me equivoco hay reparación, pero tengo que ser bueno, pero tengo que ser bueno, pero si me equivoco... Hay que escuchar los dos mensajes y darle lugar e importancia a ambos. Y saber que nadie es perfecto, pero que todos queremos comportarnos un poquito mejor. Así que bueno, quería empezar con ustedes el tercer libro atrás, Vaikra. Dimos inicio. Jueves que viene seguimos leyendo este libro. Shabbat shalom para mañana y los espero mañana. Chau, chau. Chao, chao. Que coman rico. Chau, chau. Gracias.